A ver, arranquemos primero. ¿Cómo ves el futuro de la Argentina? ¿Qué imaginás que va a pasar? Si el Fondo Monetario no adopta una actitud ideológica, entre comillas, diciendo es fundamental para el mundo occidental, todo entre comillas, que Macri llegue muy bien, o llegue muy bien imposible, pero que llegue a las elecciones sin la economía completamente destruida, bueno, la Argentina va a tapar sus terribles baches de esa manera. Es decir, nunca vimos una actitud así del fondo. Es el país al que le ha prestado más y da la impresión de que se ha convertido en una cuestión ideológica, ¿no es cierto? Como si fuera a sostener una posición en la guerra. Si eso no ocurre, y el fondo es tan duro como es el fondo con el que yo traté en 2002, entonces creo que la declinación económica es inevitable. No veo el rebote, y también puede ocurrir que el fondo les permita una modificación de los planes. Bueno, no lo sé, es que el fondo juegue electoralmente, digamos. No lo sé. Lo que veo es estructuralmente la Argentina muy mal. No voy a ser original para nada en eso, pero creo que esto, digamos, que la creación de trabajo o la defensa del trabajo argentino es la prioridad número 15, cuando debería ser la primera, desde hace muchos años. Y es la prioridad número 15, la actividad económica, la vida de los argentinos, son todos detalles frente a el dogmatismo ideológico, por supuesto, que es más duro que los soviéticos, en el sentido de no, acá hay que cortar, y el problema es el déficit fiscal interno, cuando el problema es nuestro déficit fenomenal en dólares que se acumula año a año, porque producimos menos dólares de lo que necesitamos. A ver, y cada vez va a ser más así, porque cada vez vamos a necesitar más importaciones para producir exportaciones. Ahora, vos contás esto y vos estás contando la descripción de un gobierno, pero si uno va hacia atrás, uno ve que recurrentemente la Argentina entra en trampas de este tipo. Hay un artículo muy bueno de 1983, por ahí vos lo recordás, de Marcelo Diamant, que se llama, que era un industrialista, que se llama El péndulo argentino, que cuenta gobiernos, ponele el adjetivo que quiera, populistas o nacionalistas y populares o lo que fuere, que empiezan con una situación holgada, empieza una política de estímulo del consumo, que al principio genera alivia, que después te genera estrangulamiento por el lado del externo. Esto genera la aparición de nuevos presidentes, nuevos dirigentes, o los mismos, en el caso de Perón fue él las dos veces, que dice, bueno, tenemos que salir a buscar dólares, entonces tenemos que impulsar, hacer un ajuste, la caída del salario real, impulsar los sectores exportadores, tratar de agarrar dólares. A veces lo hacen mejor, a veces lo hacen peor, pero venimos, viste, cuando yo me acuerdo antes del 2015 que mucha gente decía, el problema acá es Cristina, la sacamos a Cristina y todo va a andar bien. Y yo decía, no es Cristina, porque antes hubo otro, y antes hubo otro, y antes hubo otro. Se va a ir Cristina y vamos a tener seguir teniendo problemas. Y hoy mucha gente dice, el problema es Macri. Lo sacamos a Macri y va a estar quedando todo bien. Y uno mira para atrás y esa lógica lleva frustración tras frustración. Entonces la pregunta ¿es Macri, es el país, son los dos? Pues podés encarar una crisis externa, que de eso hablamos, pues las crisis, estos shocks de los que hablas y de los que hablaba Diamant, son los shocks externos, es decir, la angustia por dólares, que necesites más dólares de lo que producís, que pueden venir por errores internos, por caída de tus exportaciones, por lo que fuera, por exceso de importaciones, como estos 2 años y medio, adicionalmente por una especie de turismo gratis, en el cual cada dólar que le cuesta a la Argentina deuda para nosotros y nuestros nietos, tenés derecho a gastártelo en Miami. Y eso no es así. Tenés derecho si pagás, debería ser. Si pagás un impuesto altísimo, que es mi opinión. Por ejemplo, gasto de tarjeta de crédito afuera. Pero no me quiero quedar en detalle. Lo que digo es, depende de quién encara y desde qué lugar encara su problema de shock. Por ejemplo, Juan Perón tuvo un enorme problema. Después de 3 años de enorme inversión interna, social e inversión privada en la industria liviana, enorme aumento del consumo, aumento del salario real, etcétera, se dio cuenta que no tenía dólares, que el mercado era chico, que necesitaba el ABC, es decir, Argentina, Brasil y Chile, que no lo podía tener, porque Brasil no podía, porque Getúlio Vargas no podía, no tenía espacio para hacerlo, aunque quería, y tuvo un apriete terrible. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a la CGT y a los patrones, a los empresarios, y le dijo, a partir de ahora es la productividad
que es lo mismo que decir no hay más aumento de salario real si no hay aumento de productividad, y hizo el Congreso de la Productividad y transformó el drama en objetivo y en mística. Como era el jefe y como la gente le confiaba en él y sabía dónde lo llevaban, salió y pasó del 44 al 4 en un año de inflación. Sí. Vos te imaginás lo que habrá sido el ajuste. Sin embargo, lo hizo... Fue un ajuste tremendo. Desde los laburantes lo hizo, no contra los laburantes. No lo hizo cerrando con 4 o 5 banqueros, lo hizo con el grueso del pueblo organizado que lo seguía, que eran los trabajadores. Es decir, depende de quién maneje la crisis. Crisis pueden tener todos, pero hacia dónde vas no debe cambiar nunca. Bueno, pensemos que en la posibilidad, que es bastante cierta o bastante probable, que el peronismo gane la próxima elección. Y que el peronismo, digamos, si ella quiere y da la impresión de que va a querer ser candidata, Cristina va a ser presidenta en unos meses. Para vos eso, dada la experiencia que vos fuiste muy crítico de los 8 años de Cristina, ¿es una mejora para el país? ¿Es pasar de un problema a otro? ¿Es resolver este problema con un liderazgo que en su momento vos criticaste mucho? Bueno, te diría que en primer lugar es una conjetura, ¿no? Yo soy candidato a presidente, por lo tanto ponerme en la situación de que hay otro que es presidente no es algo conveniente. Soy realista, pero te lo sintetizaría en una frase. Cualquier intento de restauración y volver atrás para hacer aquello, entre comillas, que no me dejaron hacer, o peor, para tomar revancha, sería absolutamente negativo. Generaría una ampliación de esta grieta de miércoles que vivimos, y para cualquiera de los dos jefes, del supuesto jefe de la supuesta grieta que supuestamente vivimos, que es una realidad muy agitada por otros, va a ser muy difícil gobernar. ¿Y en qué señales? Para Cristina y para Macri. ¿Por qué? Porque cualquier decisión de Cristina que vaya en el sentido de recordar algo que hizo antes generaría un gran bolonqui. Y lo mismo Macri, porque si lo eligieran sería porque un voto es una esperanza de cambio, y Macri no sabría cambiar para nada, no puede estar encerrado en sí mismo, no puede salir. Pero ¿y en qué señales te apoyás para pensar que un eventual nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sería opuesto en algunas direcciones a lo que construyó en sus 8 años al frente del país? Porque no soy fatalista como Gustavo Gravia. Pero una cosa es ser fatalista, otra cosa es ser realista. No, soy un tipo con esperanza de que la gente cambia, mucha gente cambia. Está bien, pero por eso vos debes haber visto señales que uno cuando le escucha hablar. Está bien, pero vos debes haber visto algunas señales en privado que uno, que no tiene la posibilidad de estar en privado con ella y solo analiza en público, no las encuentra. Estamos siendo filmados porque hace todo en vivo. No te entendí. No quisiste entender porque estabas jugando al fantasma. Si viste en privado alguna señal de Cristina... Me estaba haciendo burla, Gustavo. A ver, decímelo, pero te pido perdón. Digo, ¿qué señales en algún diálogo privado que tendrás o en diálogo con su círculo más íntimo vos encontrás de que no va a suceder lo que uno ve solamente en las apariciones públicas, que es una reivindicación de todo lo que se hizo antes sin ninguna posibilidad de autocrítica y de cambio? Uno siempre tiende a defender lo que ha hecho y a criticar lo que hay. Hoy hay mucho para criticar y eso es una constante. Ahora, tuve solamente 2 entrevistas con Cristina. Me pareció que hacía mucho, no la conozco mucho, honestamente. Cuando fui gobernador no la conocí mucho y hacía muchos años no la veía. La vi distinta, la vi mucho más abierta, mucho más comprensiva, etcétera. Hace unos años yo no hubiera sido interlocutor ni por asomo, no por mí, sino por ella, supongo yo. Ponele el 2010, no sé, o el año que murió Kirchner, o el 2011, pero ahora tuvimos una conversación absolutamente normal y afectiva. Ahora, no basta con que yo diga eso, obviamente. A ver, me parece que es un planteo político. No se puede restaurar, hay que ir para adelante. En el discurso pero el discurso
los modos de Cristina, todo eso que cansaba a la gente, no son cambiables, son parte de su identidad. Ahora, las cosas que dijo, muchas de las cosas yo estoy de acuerdo. Hay algunas ideas que a mí me llaman la atención. Las ideas de celestes y verdes, las ideas de que izquierda y derecha son dos categorías que no sirven para nada. La idea de que la división de poderes es una estructura perimida, dijo el otro día. La Revolución Francesa es vieja, hay que terminar con la independencia del Poder Judicial. Bueno, esas son ideas de tipo intelectual y de filosofía política para pensar más adelante. No sería una prioridad para Argentina salir corriendo a cambiar la división de poderes y cambiar no es cambiar la Constitución lo primero que hay que hacer, obviamente. No, está bien, vos pensás eso. Pero ya hubo un documento de la Cámpora, ya hubo... Hubo un documento que se filtró de la Cámpora que me pareció totalmente imprudente. La única prioridad que hay, Ernesto, es... Yo soy presidente, ahí donde dice aire, pongo un cartel, acá se juntan los ministros, que dice defender el trabajo argentino. Entonces, ninguna medida que vaya a tomar mi gobierno, ni siquiera el Banco Central, que no es independiente, ni ningún ministerio, ni los gobernadores que acuerden conmigo, puede ir, tomarán las medidas debidas, pero ninguna puede ir en contra de eso. A ver, son las 9. Ninguna puede ir en contra de defender el trabajo. Entonces vos tenés que tener un rumbo, y decir, mi rumbo es de acá no me muevo, ahora de aquí avanzo. Voy a negociar con el fondo, ¿cómo? Desde ahí. Voy a discutir con los empresarios y los trabajadores, ¿dónde? Desde ahí. Voy a relacionarme con Bolsonaro, con Brasil, ¿dónde? Desde ahí, de defender el trabajo argentino. Tenés que tener una guía hacia dónde vas. Si no, sos un gobierno que está sujeto a lo que digamos, a la deuda, al acreedor, estás enmarañado. Vos de una no tenés que mover. El Fondo Monetario estuvo en el 2002, 2003, 2004, 2005 en la Argentina. Nadie hablaba del fondo en 2003, 2004 y 2005. Nadie. Y Kirchner hizo un acuerdo con el Fondo Monetario en 2003. Y en el 2002 yo discutía con Anup Singh. Y had the main problem, Governor. Me acuerdo perfectamente. Parecía Peter Seller y nosotros a veces tuvimos que salir de la reunión por tentarnos estúpidamente. ¿Viste las tentaciones que no se pueden parar? Nerviosas. De 5 a la vez. ¿Qué es lo que decía Anup Singh? You are the main problem, Governor. Usted es el principal problema. ¿Eso que decía? Y yo decía, my province. No, you are the main problem, Governor. ¿Eso que decía? Because you have the Patagon. The Patagon is not money. The Patagon is the bonus. It's like any paper. It's incredible. Y yo le dije una frase de Marx, se la traduje. Le dije, el oro tiene valor y por eso circula. El papel moneda circula y por eso tiene valor. Una frase del Capital que yo no leí, pero me la afané de un tipo que había leído el Capital. Y me dijo, you're crazy, Marx. ¿Así te dijo? Sí.